Ayer hicimos un ejercicio donde, bueno, aquí dejen recuperar las notas. Vimos el constructor. El tema de ayer fue el constructor. ¿Se acuerdan que hicimos un diagrama de clase? Y yo he dicho que en el diagrama de clase hay que agregar todos los elementos de la clase, todos los métodos. Entonces aquí, en esta clase, en este diagrama que vemos, realmente me faltan 3 métodos de agregar. Para que, no se ve nada, ¿va? No le prendí. ¿O sí le prendí yo? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. A ver. O no es que no estaba bien puesto. Bueno, entonces, esta aclaración yo la hago y parece que a veces como que no se entiende o no se escucha. Cuando yo hago un diagrama de clase, casi nunca le voy a poner todos los métodos en el diagrama. Le voy a poner los atributos y los métodos de cálculo o los de proceso. Pero los métodos get y set normalmente no se los pongo. Esto lo hice porque es el primero. Pero después casi ya no los pongo. Pero en los proyectos usted sí tiene que ponerlos todos. ¿Sí? Entonces aquí me faltarían 3 métodos para que quedara completo este diagrama. Lo voy a hacer aquí. Mire. Me falta los constructores porque también son métodos. Entonces aquí voy a poner el constructor. El constructor se llama igual que la clase. Si se acuerdan, pusimos 3 constructores. El primero sin parámetros no me regresa nada, por eso no le pongo void ni nada. Voy a poner un segundo constructor. Este me pide 3 parámetros. ¿Sí? Me pide un L1, que es de tipo doble, un L2, que también es de tipo doble, y un L3 de tipo doble. Ahorita lo acomodo ahí. Y tenemos un tercer constructor que es el que utilizamos para crear un triángulo equilátero, que nada más tiene un parámetro. Así. Entonces, me falta todavía un método que no está en el diagrama. Debería estar, es el método toString. ¿Sí? El método toString. Porque aunque ya existe por herencia, si yo lo codifiqué, pues tengo que agregarlo ahí. Entonces, el método toString, normalmente yo lo pongo antes de los métodos de cálculo. Entonces, es el toString. Y este me regresa como el valor de retorno es una cadena. ¿Sí? Entonces, así es como quedaría ya más completo el diagrama. Dejen hacer un poquito más grande este. Para que quede todo incluido. Ahí está. ¿Sí? Si este fuera el diagrama de un proyecto, así me lo deberían hacer. Aunque yo a partir de aquí casi nunca voy a poner los constructores, no porque no deban ir, muchas veces por cuestión de tiempo. Así es que bueno, ahorita vamos a empezar otro ejercicio. Lo voy a poner aquí, voy a poner el enunciado. Lo leen por favor. Y vamos a empezar a pensar, pero en función de objetos. Claro que esto lo podemos resolver sin objetos. Porque antes, pues, ¿cómo los hacíamos, ¿verdad? Cuando no conocíamos la programación orientada a objetos? A ver, yo puse, en sesiones anteriores, puse una como especie de guía. No es una metodología, ni mucho menos, es como una especie de guía. Acá está. Por cierto, he puesto las notas ahí también en la página, ¿eh? Nada más que esas sí no las voy a actualizar todos los días. Voy a tratar de actualizarlas cada semana. ¿Sí? Entonces, esto que están viendo aquí, pues ya está en las notas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar los objetos en mi enunciado. Varias palabras que están ahí pueden ser candidatas a ser los objetos. Entonces, es lo primero que vamos a hacer.
A ver, ¿cuáles serían los objetos? Igual a algunos se nos pueden ocurrir unos a otros. Vamos a tratar de hacerlo uniforme. Ahí, ¿qué podría yo encapsular? ¿En qué concepto? Que serían serían nuestros objetos. De tal manera que yo pudiera resolver el problema. Alumnos, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, actividad puede ser una clase, promedio tal vez pueda ser una clase, pero bueno, aquí el alumno va a ser nuestra clase, va a ser nuestro eje central de la solución del problema. Entonces, ¿qué sigue después de que ya identificamos objetos? Porque ahora van a ser 3, porque me dice que son 3 alumnos, ¿no? Luego, dice, hay que hacer una abstracción del objeto a través de una clase. ¿Qué se incluye en la clase? Los atributos, los datos que va a tener el objeto y los métodos que me van a permitir solucionar el problema. Bueno, entonces vamos a diseñar la clase, el diagrama, haciendo la abstracción, definiendo atributos y métodos. A ver, voy a poner aquí un diagrama. Lo voy a poner de este lado. Por ejemplo, aquí. Este va a ser nuestro diagrama. Y el diagrama tiene que ser de esta manera, rectángulos dividido en 3. A veces no me ponen las rayitas, no sé si les da flojera o porque así debe ser el diagrama. Ok. Bueno, entonces ya dijimos que nuestro objeto va a ser el alumno o los alumnos, pero ahorita lo que vamos a definir es el molde para crear esos alumnos. Entonces, nuestra clase va a ser precisamente alumno. El nombre de la clase dijimos que por estándar empieza con mayúscula y se pone en singular. Son detalles que parece que no tienen importancia, pero créanme que sí. ¿Sí? Porque a veces nada más decimos, no, pues con que funcione y ¿para qué me fijo en mayúsculas y minúsculas y que todo eso? Pues, bueno, sí es muy importante porque así nos vamos a entender mejor. Bueno, entonces ahora, ¿qué información debe tener mi alumno? Porque un alumno, vamos a hacer una abstracción de un alumno, puede tener muchos datos un alumno, ¿sí? Pero los que vamos a poner ahí son los relevantes. En eso consiste la abstracción. ¿Qué datos son relevantes para mi problema? O sea, todos esos datos, ¿verdad? Y como ya dijimos, los atributos van a ser privados. Entonces los voy a poner. Ese menos que puse ahí no es un guión así nada más. No es un, ¿cómo se llama en Word? No, pero cuando ponemos así, que a veces ponemos guión, a veces ponemos puntos, a veces palomitas. Viñetas, no, no es una viñeta. No es nada más para destacar, no. Me está diciendo, me está dando información. Quiere decir que es privado, ¿sí? Bueno, vamos a poner asistencias. Y cada uno de los elementos que están ahí, pues va a ser una información del alumno. Tareas. Proyecto. Voy a poner así nada más proyecto. Y examen. Ven cómo los atributos son con minúsculas. Ok, bueno. Y vamos a indicar qué tipo de dato tiene cada uno de los atributos, porque finalmente los atributos son variables que se van a declarar dentro de la clase. Y bueno, aquí sí puede haber discrepancia. Algunos pueden pensar, no, pues puede tener decimales, los declaramos como dobles, ¿verdad? O, no, pues que estos se deben manejar como enteros. ¿Quién es el que va a decidir eso? El usuario. El usuario me va a indicar si va a tener esos decimales o no. Y vamos a suponer que yo ya le pregunté al usuario y me dice que no va a tener decimales. Entonces los voy a manejar como enteros, ¿sí? Todo lo que pongamos en el diagrama es información para codificar la clase. Entonces aquí va a ser int. ¿Sí? Bueno, y eso es la información. Con eso yo voy a poder calcular lo que me piden. Entonces, los cálculos son acciones, son procesos. Esos van a ir ¿dónde? Acá. ¿Sí? ¿Qué puedo yo calcular con esos atributos?
Dice aquí calificación final, ¿verdad? Calificación. ¿Qué otra cosa me piden? Este es un método, por lo tanto debe llevar paréntesis. ¿Y qué tipo de dato me va a regresar ese método? Doble. Entonces aquí lo ponemos así. Como lo dije al principio, no voy a agregar get, set, deben ir, pero no, ahorita no los voy a agregar. Constructores, el toString, todos los métodos que tenga la clase o que vaya a tener la clase. ¿Qué otro método de cálculo podemos agregar? Promedio general. Fíjense, estamos haciendo la abstracción de un alumno, lo que puede hacer un alumno. Y el promedio general, ¿cuántos alumnos involucra? Pues todos, en este caso 3, pero podrían ser más. Entonces, el promedio general es un cálculo que no podemos responsabilizar a la clase alumno para que lo haga, porque la clase alumno nomás va a tener la información de un alumno, no de los demás. Entonces, ese promedio general no lo podemos poner aquí. Digo, sí lo podemos poner y a ver qué hacemos para calcularlo. Para calcularlo tendríamos que pasarle la información de todos los alumnos y ya volvería esta clase como algo un poco extraño. Ok, entonces el promedio general pues no lo puedo poner ahí. El promedio por actividad lo podré poner ahí. El promedio por actividad es de los 3 alumnos, cuántos de asistencia, cuántos de tareas, cuántos de... Es la misma situación. O sea, el promedio, por ejemplo, de asistencias involucra a varios alumnos, no a uno solo. Aquí estamos haciendo la abstracción de un solo alumno. Entonces, de lo único que es responsable esta clase es del cálculo de su calificación final. Entonces, así lo vamos a dejar. Creo que hice bastante grande esto. Lo voy a reducir. Para que me quede más espacio acá. Bueno, por las razones que puse al principio, no le voy a agregar los métodos get y set, ni los constructores, pero en el código obviamente que sí. Bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo calcularía yo la calificación final? Voy a crear aquí un alumno ya como objeto, suponiendo que ya lo pudiera crear y voy a crear este alumno. A ver, va a ser este alumno. Este no es la clase, es un objeto, ¿eh? Así lo podríamos representar. Bueno, este alumno, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, cualquier objeto de la clase va a poder calcular la calificación final. Porque está dentro de sus métodos, ¿verdad? Bueno, a este alumno yo le voy a dar un nombre al objeto. ¿Sí? Le voy a decir, se va a llamar Pedro. El objeto, ¿sí? Porque es un alumno que se llama Pedro. Por cierto, creo que acá en la definición de atributos me falta algo para poder identificar a los alumnos. El nombre, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí el nombre. Lo voy a poner al principio. El nombre de los alumnos. ¿Qué tipo sería el nombre? Es una cadena, ¿sí? Bueno, entonces voy a poner aquí los datos del alumno Pedro. Pedro va a ser el objeto, como podría haber sido otro. Bueno, entonces le voy a poner aquí Pedro Pérez. ¿Sí? Y luego le voy a asignar valores de asistencia, como si ya lo hubieran calificado. De asistencia sacó un 82, de tareas un 91, el proyecto no le fue tan bien y el examen pues más o menos. ¿Sí? Estoy poniendo los datos de un objeto. Voy a hacer un poquito más grande esto. A veces no, como que no le calculo bien, ¿verdad? Lo voy a poner así. Y luego lo voy a poner más para acá. Y también más para acá. Ok.
Bueno, entonces vamos a suponer que de alguna forma yo ya creé ese objeto ya en el código. ¿Cuál sería su calificación final? Vamos a ponerla por aquí. Calificación final. ¿Cómo lo calcularíamos? O sea, sería el 82 de asistencia por cuánto? Por 0.06, ¿verdad? Más la calificación de asistencia, no, de tareas, ¿por cuánto? Por 0.14. Por 0.14. Más la calificación del proyecto por, ¿cuánto vale? 0.22. Más la calificación del examen por su ponderación. ¿Cuánto vale la del examen? Salud. ¿Cuánto? 58 es el resto, ¿no? Entonces por 0.58. ¿Me ayudan con esa operación, por favor? Es un ejemplo, ¿sí? $72.32, gracias. Ahí lo checamos, por favor. 72.32. Muy bien. Bien, entonces voy a poner por aquí a la vista el diagrama porque vamos a codificar eso. Bien, voy a crear un proyecto. Mande. No sería calcular el 82% del 6. ¿Cómo? No sería calcular el 82%. ¿Por qué oyes? Porque la tarea representa el 6% de la calificación. A ver, pero ¿por qué? No entiendo esa. O sea, porque lo que dice no se calculó el 82 por 6. O sea, el 6% del 82. El 6% del 82 más el 14% del 91. Pero es que aquí me dice, por ejemplo, este 56 es de proyecto, sí le toca el 22, ¿no? O, a ver, no entiendo muy bien. ¿Qué operaciones harías tú? Es que lo que yo le pondría, si las tareas representan el 6% de la asistencia, saco el 82% del 6, que es lo que obtuvo de asistencia. Sí, pues es lo mismo, es el 82%, pues es que da lo mismo, ¿no? Al final de cuentas vas a multiplicar 82 por 6 entre 100. ¿Sí, no? A ver, esta es la calificación de asistencias, ¿sí? Pero, a ver, el que tenga el 100% de asistencia, ¿cuánto va a aportar a su calificación final? Nada más 6, ¿no? Entonces, si aquí yo tuviera 100% de asistencias por 0.06, me da 6, que es lo que debe aportar. Si en cada uno de estos yo tuviera un 100, sería por 0.14 y me da 14, por 0.22 y me da 22. ¿Sí, no? Bueno, de hecho, sí lo vamos a necesitar ese desglose porque nos están pidiendo el promedio por actividad. Ahí luego bueno, vamos a empezar a codificar. Voy a recuperar aquí la clase y empezamos. A ver, vamos a crear un proyecto que se va a llamar aplicación alumno, ¿sí? PB 2024 02 21, aplicación alumno. Así va a quedar. Y aquí, pues obviamente, en la aplicación, pues todavía no puedo trabajar porque no tengo ninguna clase. Vamos a agregar esta clase. Entonces nos ubicamos aquí en el paquete, le decimos una nueva clase y la clase se va a llamar alumno. Y entonces voy a indicar aquí con comentarios los elementos de la clase para repasar lo que ya hemos visto. Entonces aquí vamos a agregar los atributos. Yo siempre lo hago en este orden y pues muchos lo hacemos en este orden. Luego los constructores. Dijimos que vamos a agregar generalmente dos constructores. Luego los métodos getSet.
que van a incluir el toString, el método toString. O sea, los constructores, métodos getSet y el toString siempre los vamos a agregar. Y luego ya vienen los métodos de proceso. Hay clases que no tienen métodos de proceso porque nada más sirven para encapsular información, pero no la procesan. Bien, entonces atributos. Aunque se pueden declarar si son del mismo tipo como en una declaración de valores normal, se acostumbra mucho a ponerlos un atributo por cada renglón. Entonces aquí va a ser private. No vamos a asumir que por default son privados, O sea, no quiero que hagan esto. Nombre o string nombre. Y que me digan, les voy a decir yo, te faltó ponerle private. No, es que por default es privado. No, ¿verdad? Porque no todos los lenguajes lo manejan igual y eso puede generar confusiones. Si aquí dice el diagrama que es privado, le vamos a poner el modificador private. Si no, yo no voy a considerar que es privado. Y bueno, luego vamos a poner los demás. Private int asistencia. Y luego private int tareas. Private int proyecto. Y finalmente examen. Ok, ahí están los atributos. Luego, vienen los constructores. En el diagrama no están señalados, pero sabemos que van a ser dos. El primero es por default, que no recibe parámetros. ¿Qué características tienen los constructores? Son métodos, pero especiales. Son públicos, no regresan nada, ni siquiera void, no le ponemos void, nada. Se deben llamar igual que la clase. Y en este caso va a ser el de default porque no va a recibir parámetros. Y como no recibe parámetros, entonces tenemos que ponerle valores por default, arbitrarios pero convenientes. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan cuando no le pusimos constructor, que todavía no veíamos el concepto? Java de todos modos me agregó un constructor que fue este. ¿Y qué valores le pone a los atributos? Pues puros nulos o ceros, si son numéricos. Entonces, Java haría que el nombre fuera una cadena nula. Pero a mí particularmente no me gusta que por default tenga cadena nula, porque luego a veces, cuando creamos un objeto con este constructor, a veces no nos damos cuenta. Entonces yo sí le voy a poner aquí una descripción genérica. Yo siempre le pongo así, no identificado. Luego, todas las demás, los demás atributos pues son numéricos. Vamos a ponerle con ceros. Y examen. Ese es el primer constructor. Siempre vamos a poner dos. El segundo constructor es el parametrizado. Va a recibir un parámetro por cada atributo. Ahora, no es una regla tampoco, No siempre tienen que ir así. Nosotros así vamos a empezar. También porque no tenemos tantos atributos y podemos hacerlo. Pero se imagina que tuviera 50 atributos, no sería práctico un constructor de 50 parámetros. Generalmente cuando una clase tiene muchos atributos, también tiene muchos constructores. Y esos constructores se analizan o se diseñan en función de las necesidades de posibles usuarios de esa clase. Bueno, pero aquí nada más son poquitos atributos. Vamos a poner el segundo constructor, que es el parametrizado. ¿Sí? Le voy a poner aquí parametrizado. Y va a recibir un parámetro por cada atributo. Y para seguir un orden, pues va a ser igual como vienen acomodados ahí. Sí se pueden llamar igual que el atributo, pero entraremos en conflicto. En algún momento el código no sabría si es el atributo o es el parámetro. Hay una forma de distinguirlos, pero todavía no lo vemos. Entonces, voy a poner los parámetros con un nombre similar, pero abreviado al atributo que les corresponde. Primero va a ser el nombre, le voy a dejar así nada más nom.
Y los demás, pues, le voy a dejar así asistencia. Y luego tareas lo voy a dejar así. El proyecto lo voy a poner como proj y el examen no le voy a poner así exa. ¿Sí? Deliberadamente son nombres diferentes a los atributos. Y luego, pues ya esto lo vamos a tomar y cada parámetro se lo vamos a asignar a su atributo correspondiente. Entonces le diríamos, nombre, tiene que ser en ese orden. El nombre le vamos a asignar lo que traiga el parámetro nom. Si lo hacemos al revés no va a asignar nada. Y luego, asistencias es igual a assist. Es asistencia nada más. ¿Ah? Y luego, tareas es igual a tar. Proyectos es igual a proj. Es proyecto también nada más. Y examen es igual a exa. Entonces, cuando utilicemos este constructor, le tenemos que pasar los 5 parámetros en ese orden y va a tomar cada uno y se lo va a poner los atributos y ya con eso crea el objeto. Dijimos que los constructores pueden tener muchos, pero al crear un objeto solo podemos usar uno. Yo si tengo 50 constructores, exagerando, sí hay clases que tienen 15 o 20 constructores. Nunca he visto una de 50, pero igual por ahí anda. Si tuviera 50 constructores, yo puedo crear de 50 maneras diferentes un objeto. Pero un objeto nada más puede tomar un constructor. Y como nada más se ejecuta cuando se crea el objeto, ya nunca se puede utilizar otro constructor. Bueno, vamos a poner ahora los métodos getSet. Los métodos getSet también no es una regla que tenga que ser uno para cada atributo. Nosotros son los primeros diseños de clase y lo vamos a estar haciendo así. Pero conforme vayamos avanzando, dependiendo de cómo esté la clase, va a haber ocasiones que no todos los atributos van a tener métodos getSet. Ahorita sí. Bueno, voy a poner primero los métodos set. Un método set no regresa nada, pero sí hay que ponerle void porque ya no es constructor. Se pone el prefijo set y se acostumbra a poner enseguida del set el nombre del atributo. Es una costumbre, pero tampoco tiene que ser así. Pero es muy práctico, entonces vamos a poner primero el nombre, ¿sí? El nombre, y siempre un método set va a requerir por lo menos un parámetro. Ese parámetro es el valor que se le va a poner al atributo. Fíjense como ahorita estamos diseñando. No quiere decir que todo lo tengamos que utilizar y al mismo tiempo. Es más, ni siquiera que todo lo que tengamos que utilizar. Tal vez ya cuando hagamos la aplicación, algunos métodos no los vamos a usar en esa aplicación, pero tal vez en otra sí. Bueno, este va a recibir como parámetro una cadena. Voy a hacer coincidir estos nombres de atributos, no porque tenga que ser así, sino nada más por llevar un orden. ¿Qué va a hacer el método setNombre? Va a tomar el parámetro nom y se lo va a asignar al atributo nom. Hagan de cuenta que cada método set va a ser lo mismo que el constructor, pero nada más de que de uno por uno. Y una gran diferencia es que el constructor se ejecuta al principio y los métodos set se pueden estar ejecutando después. Bueno, vamos a agregar ahora un set por cada atributo. Void. Set que sigue asistencia. Y este va a recibir pues un entero. Mande. ¿Qué pasa si, por ejemplo, al método get le pusiéramos nada más el public y no el void? No, te va a marcar, mira, te va a marcar error. Porque como no le pusiste nada, va a pensar que es un constructor y el constructor se debe llamar igual que la clase. ¿Sí? Ok, entonces vamos a poner ahora asistencia es igual a assist. Y así va, vamos a rellenar los 4, ahí se van ustedes en pues no sé, a su propio ritmo. Yo voy a poner aquí set tareas, va a recibir un parámetro entero y ese
tareas, le vamos a asignar ese parámetro. Luego sigue set proyecto, va a recibir un parámetro entero y ese valor se lo vamos a asignar a su atributo. Y finalmente, de los métodos set examen. También habíamos dicho que hay que cuidar que los atributos no dependan uno de otro. Deben ser elementos independientes, porque si depende uno de otro puede generar inconsistencias y confusiones. Bueno, aquí sería examen, lo voy a poner así, y ¿qué le vamos a decir? Que el examen es igual a ex. Así, ¿ah? Entonces, los métodos set no regresan nada, por eso se pone void, porque su objetivo es tomar un parámetro y ponérselo al atributo. Ahora vamos a hacer los métodos get. Los métodos get nada más obtienen información. Los nombres de los métodos y todo el diseño de la clase está para ser utilizados desde la perspectiva del usuario de la clase, que no es un usuario final, es un programador. Entonces, por eso, cuando pongamos el get, quiere decir que cuando utilicen la clase, ese get va a obtener información del objeto. Ok, entonces vamos a poner el primer método get, que va a regresar una cadena porque es el nombre del alumno. Y se va a llamar getNombre. No tiene parámetros porque no lo requiere en este momento. Va a regresar el nombre del alumno. Y bueno, vamos a poner ahora los demás métodos. Int get asistencia. Y va a regresar la asistencia. Luego sigue public int get tareas. También, ¿por qué, por ejemplo, el getValueAdd sí requiere parámetros? El getValueAdd es un método get, porque debe obtener un valor que está en una posición de una matriz. Entonces, sí debe saber ese método de qué posición quiero el valor. Aquí no, no es una matriz, no es un arreglo, es un elemento individual, ¿no? Bueno, entonces aquí va a ser return tareas. Luego vamos a poner el get proyecto. Tengo dudas si esto sigue. Sí. El get proyecto también va a regresar el valor del proyecto. Y falta el examen, ¿sí? Bueno, entonces aquí sería return el valor del examen. Como ustedes pueden observar, los nombres de los métodos, el nombre completo del get y set, los formamos del prefijo y luego el nombre del atributo. Entonces, se acostumbra mucho a eso. A veces el atributo puede traer un nombre medio extraño y pues ahí a lo mejor no conviene tomar eso como referencia. Algo que también a veces nos confunde al principio es si es get o es set. Y a los métodos get les ponemos set y a los set les ponemos get y ahí andamos con muchas confusiones. Recuerden que get no modifica el objeto, nada más regresa un valor. Set sí modifica el objeto. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Bueno, como parte de los métodos getSet voy a agregar el método toString. El método toString es una forma de representar el objeto como una cadena. En muchos contextos, los datos se van a representar como una cadena, aunque no sean cadenas. Y nosotros, pues, ya hemos visto cómo convertir un entero a cadena, pero ¿cómo convertimos un objeto a cadena? Mandando llamar el método toString. En algunos contextos lo manda a llamar automáticamente. Y ese método toString ya existe. Nosotros nada más lo vamos a recodificar. Ya existe por herencia. Bueno, vamos a poner el método public. Tiene que traer esta firma. No puede ser diferente. Así toString.
que traducido quiere decir como a string, ¿verdad? Como pasar a string. Bueno, nosotros podemos poner lo que creamos conveniente que regrese del objeto. Usualmente, lo que va a hacer es regresar los valores de los atributos. ¿Sí? Y si tiene muchos atributos, pues de los principales. Pero aquí no son tantos, entonces vamos a regresar el nombre del alumno cuando se ha invocado este método. Y luego vamos a agregarle unos espacios y asistencia, dos puntos y... Es decir que vamos a concatenar toda la información del alumno como una cadena y vamos a regresar esa información. Luego, tareas. Lo estoy poniendo así para que se aprecie completo. Mande. No importa la línea y el N. No, no, porque esto quiero que sea una sola cadena lo que se regrese. ¿Sí? Si quisiera que se regresara así hacia abajo, pues sí tendría que ponerle una proyecto. Le voy a poner project nada más. Proyecto. Y bueno, aquí me faltó un más. Es una sola cadena la que estoy formando, ¿eh? Y aquí sería examen. Ahí va a regresar una sola cadena, una sola línea. Fíjense, ya con eso podemos crear objetos. Por ejemplo, tenemos aquí este objeto de ejemplo. Ahí tenemos ese, ¿verdad? Me voy a ir a la aplicación, todavía no calculamos, pero ya podemos crear objetos. Y voy a crear ese objeto que se llama Pedro. ¿Cómo sería? Alumno, Pedro, yo le di como nombre al objeto Pedro, new alumno, mande, al otro. Tenemos dos constructores, podemos usar cualquiera de los dos, ahorita porque estamos probando. La aplicación nos la pidieron en visual, pero en modo consola vamos a hacer pruebas sobre la clase a ver si está trabajando bien. Entonces, aquí yo voy a utilizar el constructor parametrizado, que me pide 5 parámetros. El nombre del alumno, Pedro Pérez, no le estoy poniendo acento. Luego, sigue su calificación de asistencias, después la de tareas, proyecto y examen. Y entonces ya con eso tengo el objeto creado. Todavía no calcula nada, pero ya podemos mostrar la información del objeto a través de su método toString. Vamos a darle salida. Y fíjense, aquí yo le voy a decir que le dé salida al objeto, no marque error. ¿Y qué es lo que me va a dar como salida? El método println del objeto out, todo lo que le llega lo convierte a cadena, si no es cadena. Entonces, Pedro lo va a tratar de convertir a cadena o out. ¿Cómo se obtiene la representación en cadena de un objeto? Mandando llamar el método toString. Aquí, aunque yo no lo ponga el punto toString, lo va a mandar llamar. Eso lo va a hacer el println. Entonces, lo ejecutamos. Vean cómo la salida, esto que dice aquí, es lo que nosotros tenemos en nuestro método toString. Aunque no le haya puesto yo toString, porque es un método que ya sabe el compilador que existe y que por herencia ya lo trae. Y en ese contexto lo mandó llamar. Bueno, vamos a hacer el cálculo rápidamente. A ver, aquí, método de proceso, ¿sí? Entonces va a ser public, doble, porque va, y calificación final. Este método lo que va a hacer es multiplicar. Nosotros aquí hicimos el ejemplo con datos, acá lo tenemos que hacer con los atributos. Sería asistencia, ¿por cuánto? Por 0.06. Esos son valores constantes, ¿verdad? Más que, lo voy a poner hacia abajo. Más tareas, ¿por cuánto es la tarea? Por 14, ¿no?
punto 14 más el proyecto por punto 22 más el examen por punto 58. Eso es lo que va a regresar. ¿Sí? Ya le podemos pedir acá en la aplicación que nos dé ese resultado. Entonces nos vamos para acá y vamos a decirle aquí. System. Como Pedro ya tiene información, ya le puedo pedir System out y le voy a decir calificación de, y quiero que me ponga el nombre de que está dentro del objeto, el nombre del alumno. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del alumno, que el objeto se llama Pedro. ¿Y cuál es el método que me regresa el nombre? Bueno, ese me regresa todo junto. Pero el que me regresa el puro nombre, get nombre, ¿verdad? Y luego le voy a poner aquí más. Y luego igual más Pedro. ¿Cómo obtengo la calificación de Pedro? La aplicación no lo va a saber cómo, nada más lo va a pedir. Calificación final, ¿verdad? ¿Está? Entonces, como le dimos los mismos datos del ejemplo y ustedes me ayudaron a calcular, pues vamos a verificar si está calculando bien. Dice que la calificación de Pedro Pérez, así se llama el alumno, 72.32, que es lo que está acá, ¿no? Aquí está 72.32. Bueno, así rápidamente voy a crear otro objeto. Mande. Era 73. Gracias. Ok. Voy a crear otro objeto, pero con el otro constructor. Alumno. Le voy a poner un nombre de mujer, Laura. Es igual a new alumno. Aquí estoy utilizando el constructor por default. ¿Sí? Si yo le pidiera aquí, voy a tomar lo que está ahí arriba y lo voy a duplicar acá. Lo voy a copiar. Porque quiero darle salida a los datos de Laura, pero para que no quede pegado le voy a agregar un brinco de línea, ¿sí? Un brinco de línea más, aquí va a ser Laura. Y le voy a decir que me dé el nombre de Laura. Ya estoy manejando dos objetos, pero es la misma clase. El mismo molde. Y acá le digo Laura, ¿sí? Ambos objetos saben hacer lo mismo, pero con sus propios datos. Bueno, entonces le pedí exactamente lo mismo que al objeto Pedro. ¿Qué va a resultar acá? Pues me dice que no identificado así, y puros ceros, ¿verdad? Porque Laura lo creamos con el constructor por default. Y pues trae puros ceros, ¿no? Bueno, ¿cómo le hacemos para asignar datos al objeto Laura? Pues a través de los métodos set. Vamos a hacer eso. Le voy a decir aquí. Laura.set asistencia. Vamos a suponer que Laura no faltó. Y luego Laura de tareas. Lo estoy poniendo en el orden como viene, pero no tiene que ser así. Sacó un 80 de tareas, ¿sí? El proyecto, pues no le fue así tan bien, un 75. Y el examen, ¿qué creen? Le copió a Juan, no a Pedro, ¿cómo se llama? Pedro. No, yo sé que eso no pasa aquí, pero no sé. ¿Cómo le hago para ponerle la misma calificación que Pedro? Quiero que sea la misma, aún sin saber cuál es. Pedro, le vamos a poner aquí set de examen y le vamos a poner de Pedro, dime cuál es su calificación del examen. Get examen. A Laura le estamos poniendo la misma calificación que Pedro porque le copió. ¿Sí? Pues se debe sacar lo mismo, ¿no? Aunque a veces no pasa eso, ¿va? Me dicen, no, copiamos y no nos sacamos lo mismo. ¿Cuánto sacó Laura finalmente? Pues vamos a ver. Aquí está, Laura, pues no le fue tan mal, va, un 76.03. Pasó, bueno, pero le fue un poco mejor que a Pedro, ¿no?
Ahora, ¿quién le copió a quién? Según el código, Laura le copió a Pedro, ¿va? Según el código. Muy bien. Todavía le vamos a hacer algunos cambios a la clase, pero eso ya será mañana. Vamos a agregarle algunos detalles. Vamos a empezar la aplicación visual, ¿va? Porque nos pidieron una aplicación visual. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Dónde? ¿No faltó el nombre de Laura? Aquí está, ¿no? Laura, ¿qué nombre? Ah, tienes razón, no le puse nombre, ¿va? La dejé así como no identificada. Laura.set nombre. Vamos a ponerle aquí Laura López. ¿Chávez? Sí. ¿Porque es conocida o qué? Ah, por eso, bueno. Pero le copiaste a no sé quién, ¿eh? A Pedro, hay un Pedro por aquí. Ok, entonces ya aquí está, ¿verdad? Ahora sí, calificación de Laura Chávez y ya tenemos eso. Muy bien, entonces mañana le seguimos.